Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. Epístola de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Porque es que voy a hablarle de la calumnia, ¿verdad? Tal vez usted ha caído en eso, o tal vez le han calumniado. ¿Ha sucedido alguna vez en su vida? O usted ha calumniado a alguien, o le han calumniado. Tal vez son pocos los que no pasan por esa situación. Pero ¿por qué a veces hablamos también de esto? ¿Y por qué no del mover del Espíritu Santo? ¿Por qué no de las manifestaciones del Espíritu Santo? ¿Por qué no de la risa? ¿Por qué no de la caída? ¿Por qué no del temblor? ¿Por qué no una serie de cosas? Porque vean lo que dice el apóstol San Pablo. Toda la Escritura, léanlo conmigo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sabían ustedes que el deseo de Dios no es tanto que usted y yo seamos grandes predicadores, o grandes evangelistas, o grandes sanadores? Lo que Dios dice es que seamos perfectos, como hombres de Dios, como mujeres de Dios, y que estemos capacitados para toda buena obra. Porque llegado el momento, Dios no nos va a juzgar qué ministerio tuviste, cuántas almas ganaste, cuántos milagros hiciste, qué lugares ocupaste eclesiásticamente. Dios no va a ver eso, sino va a ver qué fruto tuvimos. En el Evangelio de San Juan 7, 21 al 24, dice estas palabras: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. ¿Se acuerdan de ese pasaje? San Mateo 7, 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, obradores de maldad, apartados de mí, hacedores de maldad. Perdón. En esa gran multitud que se presenta al Señor para reclamar sus derechos, decirle: Señor, mira, en la tierra yo hice tanto y gané tantas almas y tanto y tanto y tanto. ¿No creen ustedes que en esa multitud habrá no solamente creyentes, si es que se puede usar la palabra común? En creyentes comunes no hay cristianos comunes, todos somos cristianos. La diferencia entre alguien que es un ministro de Dios es solamente en cuanto a su responsabilidad. Pero ¿cuántos, no solamente creyentes, sino hasta ministros de Dios, van a tenerle que decir: Señor, ¿qué pasó? Pero Señor, mira mi currículo. Mira todo lo que hice. Mira, echamos fuera demonios, hicimos milagros, predicamos, hicimos tantas cosas. ¿Qué pasa, Señor? Dice: nunca os conocí, obradores de maldad. Qué terrible es eso, ¿no? Alguno tal vez puede pensar: bueno, ¿para qué me meto en esto? Pues quieras o no quieras, de todos modos estás metido. No sé cuántos de ustedes se acuerden el credo apostólico. ¿Cuántos aprendieron el credo en el catecismo Yo lo aprendí. ¿Y los demás no? Casi todos machetear. 2 por 2 son 4, 4 y 4 son. Así nos enseñaba en el catecismo. ¿Qué dice el credo? Que el Señor Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue muerto y sepultado, y al tercer día resucitó, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Dios Padre. ¿Qué más? Pero desde allí ha de venir a felicitar a los pecadores. ¿Sí? Así dice el credo. Pero desde allí ha de venir ¿a qué? A juzgar a los vivos y a los muertos. Todo hombre, toda mujer va a estar un día delante del trono blanco. Y dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, si no me equivoco, no lo busquen. Dice: en aquel día los libros serán abiertos y los muertos serán juzgados por las cosas que están escritas en los libros. Los abogados me entienden muy bien esto. Yo trabajé en las cortes penales por varios años en la Ciudad de México. Y a veces llegaba un agente de la judicial y decía: misión cumplida.
por favor, fírmeme y sélleme. El detenido está ya en la penitenciaría. ¿Qué hacíamos? Inmediatamente a buscar el expediente en los archiveros, localizarlo, citar al preso a la reja y reanudar su proceso hasta que llegaba a la sentencia. No había escapatoria. Unos cuantos eran absueltos, pero muchos eran condenados. Yo recuerdo la triste historia de una anciana, Manuela N. de Tal, una anciana muy sencilla, ya anciana de unos 70 años tal vez, cuando estaba presa en la cárcel de mujeres. Un día una sirvienta se puso allí a besuquearse con el novio, perdió la noción del tiempo, el niño que estaba cuidando se le escapó entre la multitud en un parque. Esta anciana lo encontró llorando al niño, se lo llevó a su casa sin pensar que más tarde la aprenderían como una robachicos que le conocemos. La meten a la cárcel y después casi de 3 años viene su sentencia. Se manda a traer a la cárcel de mujeres. La celadora la trae y me dice: aquí está la señora. Abro el expediente y dice en los puntos resolutivos: Manuela N. de Tal, por haber cometido el delito de robo de infante, se le impone una pena de 27 años de cárcel. Yo no era cristiano, pero le dije a la celadora: ¿sabes qué? Que firme su inconformidad, y lo mandamos al Tribunal Superior de Justicia. Yo no sé si llegaría hasta la Suprema Corte de Justicia, pero ni se la quise leer. Decir fuera de las rejas 27 años de cárcel es fácil, pero una persona que está presa, que ya lleva más de 3 años, es matarla. Los romanos decían: la ley es dura, pero es la ley. Y escúchenme bien, queramos o no queramos, seamos cristianos o no seamos cristianos, un día estaremos delante del gran juez. Hasta ahorita Dios nos ama tanto que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. A mí me costó mucho trabajo aceptar todo esto que ahora enseño. Fueron años en que yo consideraba esto como otra religión más. Usted puede ser católico y estar perdido. O puede usted ser evangélico, protestante, o metodista, o bautista, presbiteriano, o todista y estar perdido. ¿Saben qué hace la diferencia en una persona? Es Cristo en nosotros. No es la religión, no es el título, no es el membrete. Y dice la Biblia que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios esté apto para las buenas obras. Las buenas obras no nos van a salvar, como nos enseñaron en el romanismo. Pero la fe sin obras, dice Santiago, está muerta. Podemos tener la fe, pero nuestras obras son malas, no hay obras. Así que toda la escritura es útil. Y quiero hablarles exactamente de la calumnia. Voy a pedirles que lean ahí en el 5º libro de la Biblia, en Deuteronomio 5:20. Les va a ser útil, porque como dije al principio, tal vez usted ha caído en eso, levantando un falso testimonio o calumniando a alguien, hablando mal de alguien, chismeando de alguien, o bien usted está pasando por esa situación, ¿verdad? Que le han calumniado y le han metido en un lío, y muchos, no solamente en la cárcel, sino hasta han muerto por una calumnia. ¿Cómo dice Deuteronomio 5:20? Moisés está repitiendo los 10 mandamientos. Y en este pasaje dice: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Quién es su prójimo ahorita? Es el que está junto, o el que vive junto a usted, o vive en su casa, o vive cerca. Según el diccionario de Larousse, se entiende por calumnia la acusación falsa contra la reputación de una persona. La calumnia es la acusación falsa contra la reputación de una persona. Y alguien ha dicho que la calumnia es el arma de los cobardes, porque no se atreven a hablar sinceramente y de frente con la persona a quien aborrecen, sino siempre andan tratando de levantar falso testimonio contra otra persona. Los falsos testimonios, la mentira, el chisme, la traición han sido el cultivo que ha dejado un saldo muy lamentable en la vida de muchos seres humanos, con sus secuelas de frustraciones, cárceles, ruinas, resquemores, males de toda suerte y hasta la misma muerte. En la Biblia, Dios condena
tales actitudes. Si alguien tiene la Biblia Thompson, quiero leer en el índice temático, en la página 1400, habla de los testigos falsos. En el 3751 asunto, podríamos decirlo así. Oigan lo que dice en Éxodo 20:16. Éxodo es el tercer libro de la Biblia. Dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo 23:1. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Y también en Deuteronomio 19:16, Proverbios 6:19. En Proverbios 12:17 dice: el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Proverbios 19:9, no los busque. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Proverbios 24:28. No seas sin causa testigo contra tu prójimo, y no lisonjes con tus labios. ¿Lo han lisonjeado? Pero por detrás le ponen el puñal. Proverbios 25:18. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. San Mateo 19:18 le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás. Estaba preguntándole acerca de los mandamientos que debía guardar este hombre. Dice: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Y si tiene alguien la Biblia y regresa unas 2 hojas antes, unas 2 páginas antes, la Sagrada Escritura nos sigue hablando también de la calumnia. Y vean lo que dice el Salmo 101:5. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Proverbios 10:18. El que encubre el odio es de labios mentiroso, y el que propaga calumnia es necio. Proverbios 11:9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Y así la Biblia condena todas estas actitudes. Se los quise leer para que no vean que es en un solo pasaje. Así que entonces, en la Biblia nosotros encontramos a personas que son mencionadas por la Biblia y que jugaron un papel muy importante y que fueron víctimas de la calumnia, pero por la fe vencieron a sus detractores y difamadores, porque la mano del Todopoderoso estuvo con ellos. Si usted le han calumniado, ¿y cuántos hombres, cuántas mujeres han sido calumniadas? Y no solamente van a la cárcel, sino hasta han muerto por una calumnia, por un falso testimonio. Y así, sin embargo, la Biblia dice que algunos personajes de la cual nos habla la Biblia y que también fueron calumniados por la fe en las promesas de Dios, vencieron a sus detractores y difamadores, porque la mano del Todopoderoso estuvo con ellos, como estará con cada uno de nosotros. ¿Sabía eso? El hermano Wynne Myers, él dice: si la calumnia matara, Fidel, yo estuviera muerto desde hace años. Pero cuánto daño nos hace, ¿no es cierto? Cuánto daño hace a la reputación de alguna persona. Cuántas situaciones difíciles muchos están pasando. Pero yo les quiero decir a ustedes, si usted está pasando por esa situación, tenga, el Señor le va a ayudar. Y si usted ha caído en eso, bueno, es para decirle: Señor, perdóname, porque yo levanté un falso testimonio. Le voy a hablar de José, de algunos personajes bíblicos. José, ¿se acuerdan de José, el hijo de Jacob? Hasta Julissa ha sacado José el soñador, ¿no? Tergiversado un poquito, pero de todos modos es un personaje importante. José era uno de los hijos de Jacob. Dios le había dado una visión, le había dado sueños en que él ocuparía un lugar de prominencia, no solamente delante de sus hermanos, sino aún delante de su padre. Y los hermanos le tuvieron envidia. Y un día dice la Escritura Sagrada que se concertaron todos cuando él les llevaba de comer a donde estaban pastoreando al ganado. Y dice que se pusieron de acuerdo para decir: matemos a nuestro hermano, porque este quiere gobernar sobre nosotros, este quiere que nos arrodillemos delante de él, es el soñador, vamos a matarlo. Y dice que su hermano más grande, Rubén, le dijo: no lo hagamos, mejor vamos a meterlo en este pozo allí, sin agua. Y allí lo tuvieron,
No sé qué planes querían, tal vez matarlo, como lo habían determinado. Pero dice que sus hermanos vieron que venían unos ismaelitas. ¿Se puede decir beduinos también? Comerciantes que iban a Egipto y dijeron, bueno, en lugar de no sacar nada y echarnos encima la sangre de él, mejor vamos a venderlo. Lo vendieron por unas piezas de plata. Por eso José es uno de los tipos de Cristo. Lo venden a los ismaelitas. Los ismaelitas lo venden a un alto oficial del ejército, a Potifar. Potifar ve la calidad de este joven, ve su integridad, ve su diligencia, ve su carácter y lo pone sobre todos sus negocios como administrador. Solamente la esposa no. Pero dice la Biblia que la esposa lo acosaba cada día porque era un carita, era un Adonis. Y la esposa le entró la pasión a esta mujer. Dice la Biblia, pero su mujer, al ver que José era de hermoso semblante y bella apariencia, puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Hablando ella a José cada día y no escuchándolo a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Antes José había repetido en algunas ocasiones, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? En el capítulo 39 de Génesis, allí usted puede encontrar toda la historia de este joven. Tenía 17 años. Nada más le voy a hacer una pregunta, caballeros. En una casa donde ya no hay sirvientes, porque ella mañosamente despidió, le dijo, tienen un día de asueto, váyanse donde quieran. Y se quedó solamente en la casa con José. Era una mujer acaudalada, era una mujer con las mejores ropas, con los camisones de dormir más caros. Imagínense, se le presenta en un camisón transparente a José, a un joven de un poco más de 17 años. ¿Usted qué hubiera hecho, caballero? Que me la pongan a mí, dicen algunos. Pero allí mostró su carácter cristiano, su temor a Dios. Dijo, ¿cómo haría este gran mal y pecaría contra Dios? Él quiere que hombres y mujeres, cristianos, jóvenes y señoritas, si Cristo habita por nosotros, seamos así. Les hemos dicho repetidas veces, aquí no prohibimos a nadie nada. Pero si Dios ya le ha enseñado algo, lo que no tiene que hacer, obedezca al Señor y le irá bien. Si usted dice, a pesar de que dice Dios, no forniques, no adulteres, no esto, no aquello, lo sigues haciendo, acuérdate que habrá consecuencias. Así que la Sagrada Escritura dice, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie en la casa, en los de casa ahí. Y ella le asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. ¿Qué creen que era? Una calumnia. Una calumnia. Es muy elocuente entonces la calumnia que esta mujer levantó contra José. Y cuando su esposo Potifar regresó a la casa, le repitió toda la farsa en tono tan dramático que convenció a todos con su astucia e hizo que Potifar se encendiera en furor. Y dice la Biblia en el versículo 20 de capítulo 39 de Génesis, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. Lea cuando pueda esa historia. Es bien conocido cómo este siervo de Dios soportó la calumnia y cómo salió victorioso de la misma. Cómo tuvo que haberse sentido Potifar. Vamos a seguir la historia. Los hermanos lo venden a los ismaelitas, lo venden como un esclavo. Lo compra Potifar. Muestra su fidelidad, su buen carácter, su diligencia, su carácter cristiano y lo pone al servicio de todo. Fiel, 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 fiel. Podemos decir que la casa de Potifar ahora sí que progresó. Pero sucede esto y lo mandan a la cárcel. Si ustedes siguen leyendo la historia de José, dice que en la cárcel inmediatamente el carcelero lo puso sobre todos los presos. Y fue tan fiel. Alguien ha dicho que José
de la cárcel salió al trono. Cuando él tenía aproximadamente 30 años, la historia bíblica nos dice que cuando él interpretó el sueño de Faraón de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas y de las 7 espigas gordas y de las 7 espigas flacas, que era una revelación que le estaba dando al rey para que se prepararan, porque había 7 años de abundancia en Egipto, en toda la tierra, pero vendrían 7 años de hambre. Y José le interpretó al sueño a Faraón y le dijo José: pon a hombres que hagan esto, se preparen, porque de otra manera morirán de hambre. Y todos sus altos oficiales y consejeros dijeron: pues qué hombre más sabio que él. Y pusieron a José como primer ministro del país más poderoso de ese tiempo, Egipto. Así que entonces imagínense cómo tuvo que haberse sentido Potifar, un prominente oficial de la guardia personal de Faraón, al ver a José ocupando el puesto de primer ministro, investido por el propio Faraón con honores, autoridad y el anillo para sellar todo documento y transacción en nombre de Faraón. ¿Cómo se debe haber sentido Potifar? Tal vez él hasta pensó: me va a mandar a matar, se va a desquitar. José no lo. Pero maravíllense cómo se ha de haber sentido esa mujer. Yo creo que estuvo esta mujer temblando. Él era una alta autoridad. Solamente en el reino el rey ocupaba el trono, pero tenía el mismo nivel. Podía hacer todo lo que quería José. ¿Hasta dónde nos lleva Dios cuando honramos su nombre? Por eso dice la Biblia que los cristianos seremos cabeza y no cola. Estaremos arriba y no abajo. ¿Lo cree usted? Ese es su propósito de Dios. Pero también quiere que le honremos como José. ¿Cómo se sentiría esta mujer? Tal vez temerosa, miedosa. Diría: ahora sí se acabó mi teatrito. Pero José no lo hizo. Así que entonces la calumnia no había tenido los resultados que esperaba. ¿Por qué? Porque en los cielos tenemos a un Dios que hace justicia a sus escogidos. Si usted es un escogido de Dios o una escogida de Dios, porque usted ha aceptado a Jesucristo como Salvador personal, Él va a hacer justicia de usted. No lo va a dejar ahí. Yo casi puedo decir como el hermano Myers: si las calumnias y los falsos testimonios mataran, yo estuviera muerto estuviera muerto. Pero aquí estamos, tratando de caminar con Dios. Así que entonces José, desde que fue llamado, siendo aún muy joven, de una vida apacible en su noble trabajo de apacentar ovejas, hasta llegar a ser rey de Israel. Estoy hablando ya de David, perdón. David fue otro personaje. David fue llamado de la majada, como dice uno de los salmos. Fue llamado para ser rey. Y él es un ejemplo también de un hombre que supo confesar sus pecados al Señor y derramar su alma delante del Altísimo. Desde que David fue llamado también muy joven del pastoreo, ustedes conocen la historia que un día Samuel va a ungir a uno de los hijos de Isaí y llama a uno y a otro y el Espíritu Santo le dice: no es, ¿tienes otro hijo? Y se acuerda: sí, tengo uno, es el pastor de las ovejas, el más chico, tráemelo, porque no comeré hasta que no lo unja. Él llevaba el aceite para ungirlo como rey, y cuando lo ve, le dice el Señor: él es. Jovencito de escasos 16, 17 años, pero amando al Señor. Los salmos nos muestran su gran amor por Dios. Los salmos no solamente es poesía meramente hebrea. Él lo acomodó poéticamente, pero son sus vivencias, sus experiencias con Dios. Así que David tuvo que sufrir también las inconsecuencias de sus propios hermanos. Hubo un momento en que la nación de Israel estaba pasando por momentos dramáticos frente a los filisteos, que tenían al gigante Goliat como paladín. ¿Se acuerdan? Él salía todos los días y se ponía ante los escuadrones de Israel y le decía: que venga un hombre y me venza,
Y si me vence, seremos siervos de ustedes. Pero si yo lo venzo, que tus hermanos no han venido, están en el campo de batalla, ¿por qué no les llevas masa de higo, quesos y demás? Y le llevas también al capitán de la guardia. Llévale a tus hermanos de comer. Y cuando David se da cuenta, aquel bravucón, bocón, retando a los escuadrones de Israel. Y David se enciende y se enoja. Y va a ver al rey y dice: rey, déjame yo vencer a este incircunciso, este grosero. La Biblia nos dice que David era un varón conforme al corazón de Dios. En Samuel 13:14 nos dice estas frases al final de este versículo. No lo busquen. Vuelvo a repetir. La Biblia dice que David era un varón conforme al corazón de Dios. Sin embargo, su hermano mayor dijo de él: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Así razonan todos aquellos que tienen la mente llena de prejuicios. Estos cobardes no quisieron enfrentarse, ninguno de ellos. Y David le dijo: díganle al rey, ¿qué va a hacer con aquel que vence a este gigante? Dijo: bueno, te van a dar su hija. Imagínense. Pero ninguno de los hombres se atrevió a eso. Dijo David: yo he vencido a los osos y a los leones. Cuando un oso o cuando un león lastima a una de mis ovejas, yo voy y lo persigo y hasta que le abro las fauces y lo venzo. Dicen: ¿cuánto más este incircunciso? Permítanme. Ya conocen la historia. Saúl le pone la armadura así toda pesada que ni se podía mover el pobre joven. Dijo: no, déjenme hacerlo a mi modo. Y dice la Biblia que se fue a enfrentar al gigante Goliat. Se metió se le puede llamar zurrón, en el morral, para ser más oaxaqueño. En el morral se mete 4 y no sé cuántas piedras del río y lleva su honda. Y allá viene David, el jovencito, y este Goliat casi 3 metros, imagínense, todo armado y un hombre de guerra. Se empezó perdóneme la expresión, a pitorrear de David. Dice: yo creo que es que soy un perro para que me vengas a matar con eso. Dice: ahorita te voy a matar y te voy a ofrecer tu carne, las aves de los cielos. Y David se iba acercando, confiando en el Señor. Señor, guíame la piedra. Y le pone la piedra en la honda y la empieza. ¡Paz! La Biblia dice, y no es un cuento, en la mera frente, donde no tenía la armadura, allí le puso la roca. ¿Conocen la historia? Cayó aquel gigante, va y le saca la espadota y le dice: ¡paz! No es un cuento. David venció al gigante. Pero miren, sufrió también la calumnia de sus hermanos. Pero Dios dice que Él conoce y pesa los corazones. David no solamente soportó la calumnia de sus hermanos, sino también soportó la burla o el acoso, podríamos decir, de Saúl. ¿Se acuerdan que después se lo llevó para que le tocara el arpa porque era gran músico? Para que los demonios se fueran. Parece que la música echa fuera a los demonios, la música al Señor. Porque hay música también que atrae a los demonios, ¿no es cierto? Ustedes han visto esos festivales pop y tantos otros, como allí muchachas y muchachos desnudándose y haciendo el sexo como los animales, por la música. Pero David tocaba el arpa y los demonios en Saúl se alejaban. Pero muchas veces en sus momentos melancólicos y de problemas, Saúl estaba en el trono, cogía la lanza y se la lanzaba, y David se esquivaba. Conocen la historia, y si no, lean la Biblia y verán que después se enceló Saúl, porque las mujeres, cuando vieron que David mató a Goliat, dijeron: Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Y eso ya le causó enojo. Dijo: están prefiriendo entonces este muchacho. Ya no más falta que me quite del trono. Dios ya lo había desechado a Saúl. No solamente soportó eso, sino también su propia familia, y en este caso su hijo. Su hijo quería usurpar el trono de su padre. Absalón, un hombre de hermoso parecer, hermoso era, de buena apariencia. Y él quiso usurpar el trono de David, que se paraba a las puertas de la calle y dice: mira, mi padre no te va a atender, tú eres muy pobre, atiende nada más a los ricos. Así que mira, ni te preocupes en ir a buscarlo, pero yo estoy listo para atenderte. ¿Cuál es tu problema? Yo te voy a ayudar, yo voy a hacer todo lo que tú quieras. Y así se empezó a ganar a la gente. Esa es la táctica de aquellos que se hacen
ahora sí que según ellos, servidores de los demás. Pero era nada más para quitar a su padre del trono. No solamente su hijo Absalón, sino también Mical, su esposa. Cuando David iba danzando delante del arca para adorar al Señor, dice que ya lo llamó Mical y le dijo: ven, Davidcito, tú bailas como una de las criadas, mira allí, tú el primer hombre de estado allí bailando como una mujer, como una sirvienta, ¿no te da vergüenza? ¿Y saben lo que le dijo David? Yo seguiré alabando a mi Señor, aunque tú no lo quieras. Pero es una manera de decir: Señor, yo te amo y tú eres lo más grande, lo más bello. Yo no soy nada delante de ti. Así que entonces su propia esposa, la Biblia dice que después Mical quedó estéril. Por eso David lo expresa en uno de sus salmos, Salmo 31, 11, 13. Dice: de todos mis enemigos soy objeto de oprobio. He sido olvidado, he venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. En el Salmo 109, 29 dice: sean vestidos de ignominia los que me calumnian, sean cubiertos de confusión como con manto. Y también David fue víctima de la calumnia, pero él aconsejó esto. Aunque fue objeto de calumnia y de tantas cosas contra él, él aconsejaba. Y esto sí quiero que lo lean en el Salmo 15, del 1 al 3. Ahorita no entendemos qué es el cielo. Ahorita muchos dicen: bueno, ya después de muerte, ya que, no, es puro cuento de que hay un más allá, que hay un nirvana y que hay una tierra de casa, como dicen otras religiones. ¿Han ido al Panteón General? Si ustedes caminan en la esquina del Panteón General, para allá, en la primera puerta hay un epitafio que dicen que es de San Agustín. ¿Se acuerdan cómo dice? Postraos, aquí la eternidad empieza, y es polvo la mundanal grandeza. ¿Lo ha leído? Si no, vaya y léalo. Ahorita le permito. Aquí la eternidad empieza, y es polvo la mundanal grandeza. A donde muchos hombres dicen: mira, ya después de muerto, ya que comamos y vivamos, que al fin mañana moriremos. Cuidado, cuidado, cuidado. No sé cuántos se acuerdan de la Nueva Jerusalén, aquel cuadro con el pensamiento romanista. ¿Se acuerdan de la Nueva Jerusalén y que está en la Biblia? Cuando menos habla de la Nueva Jerusalén. ¿Cuántos se acuerdan de ese cuadro? A donde dos grupos van de diferentes maneras, viven de manera diferente. Otros van apenas en un caminito muy escabroso, a donde les cuesta mucho trabajo, pero al final es la Nueva Jerusalén. Pero otros de este lado van como quieren, bailando, haciendo toda clase de pecados, pero están cayendo en las llamas. ¿Cuántos conocen este cuadro? Yo conocí todo eso. Y está enseñándonos una verdad bíblica, que hay dos caminos y dos destinos eternos. Así que David dice: Señor, ¿quién estará en tu tabernáculo? ¿Quién? ¿Todos los que van a convivencia? ¿Todos los que se dicen cristianos? ¿Y qué dice la divina respuesta? Léanlo otra vez, por favor. Ahí. Ahora vamos a ver el legado de David. David pasó a la historia como rey, poeta, profeta y dulce cantor de Israel. Su aporte y legado en los designios de Dios ha sido tal que millares de millares hemos sido bendecidos y fortalecidos por su fe en el Dios eterno. Miren, hasta el mundo ha inventado que David compuso las mañanitas. ¿Se acuerdan? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. ¿Será cierto? Yo no lo sé. No lo creo, porque hubiera quedado registrado en los salmos, ¿no? Pero miren cuánta riqueza nos dejó David. De sus vivencias con Dios, de su experiencia con Dios, del amor de Dios, aunque él cometió adulterio y homicidio e hizo tantas cosas, Dios le perdonó todavía y lo tiene en su santa gloria. Ahora tuvo consecuencias por su pecado. Todo pecado, aunque Dios puede perdonarlo, todo pecado, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. ¿Me escucha? El único pecado que Dios no puede perdonar es que rechacemos a Cristo de nuestra vida. Es el único pecado. Todos los pecados Dios los puede perdonar. El único pecado que Dios no puede perdonar es que no quiero nada con Cristo. Me importa un bledo Cristo y no quiero nada. Está pecando contra sí mismo. Así que
tenemos estas riquezas, vivencias de David. Cómo David lo llevó adelante el Señor. Y cómo ahora todavía tenemos todo este legado de David. En cambio, ¿qué fue de sus detractores y difamadores? Fueron todos avergonzados. Su hijo, malamente, aunque le lloró mucho, quedó colgado allí de los cabellos, porque era de pelo largo, hermoso de parecer. Y todavía uno de sus guerreros, ¡paz!, le mete una flecha y lo cruza. Y todos sus detractores y difamadores terminaron muy mal. Pero David está con el Señor. San Pedro dice en primera epístola de San Pedro 3:16, léanlo por favor. Dice: sean avergonzados los que calumnian. Si no, pues no lo busquen. ¿Se da cuenta que habrá vergüenza para los calumniadores? Pero para ustedes, que a veces son ahora sí que víctimas de la calumnia, de los falsos testimonios, Dios los sacará a luz su justicia. Vamos a hablar de Jeremías rápidamente. En la larga lista de siervos de Dios que fueron víctimas de la calumnia, el profeta Jeremías no podía faltar. Durante más de 40 años Jeremías profetizó a su pueblo que en medio de la oposición, sus enemigos lo querían destruir de distintas formas, al punto de llegar él a expresarse de esta manera. Dice: yo era como cordero inocente que llevan a degollar. Esto lo dicen en el libro de Jeremías 11:19. Fue tanta la hostilidad contra su persona que quisieron matarlo para callar su mensaje, y fue acusado calumniosamente de traidor, entre otras cosas. Sin embargo, su profecía tuvo fiel cumplimiento y el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Él muchas veces le dijo: ustedes por su pecado van a ser llevados a Babilonia, van a ser cautivos, van a ser esclavos, van a ser muertos, sus mujeres, sus niños, pero es por su pecado. Y por eso lo calumniaron, porque decían: este es un traidor, está con las otras naciones, está contra nosotros. Pero Dios le estaba diciendo que le hablara así al pueblo y las altas autoridades. Así que tuvo oportunidad de ir a Babilonia, dice la Biblia, pero se quedó en Jerusalén, terminando sus últimos días en Egipto, donde continuó profetizando. Él está con el Señor también. San Pablo, su vida está llena de ricas experiencias y testimonios. Brilla por esa conducta y fidelidad al ministerio. Sin embargo, Pablo no escapó a la calumnia por parte de sus enemigos. Dice en Romanos 3:8, ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia? Finalmente fue condenado a muerte por su fe en Cristo, de la que Nerón era enemigo, o sea, era enemigo de los cristianos y calumniador. Nerón acabó arruinado moralmente, loco y quitándose él mismo la vida. En cambio, Pablo terminó con un canto de victoria, porque para Pablo morir era ganancia. Había peleado la buena batalla de la fe y le esperaba una corona de justicia y de vida en Cristo Jesús. Así lo dice Filipenses 1:21 y 2 Timoteo 4:7. Voy a terminar con esto. ¿Cuál ha de ser nuestra actitud ante nuestros difamadores? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Si usted ha sido difamada o difamado, ¿cuál debe ser su actitud? La de Jesús, la que asumió Jesús frente a Caifás y frente a Pilato. En San Mateo 26:63 dice: mas Jesús callaba. Cuando le acusaban, Jesús callaba. Cuando le acusaban injustamente, cuando lo calumniaban, dice: Jesús callaba. En San Mateo 27:14 dice: pero Jesús no le respondió ni una palabra. ¿Eres hijo de Dios? ¡Respóndeme! Pero no nos resulta fácil callarnos, ¿verdad? Díganme ustedes, ¿nos resulta fácil cuando alguien nos difama? No tenemos ganas no solamente de demandarlo, sino de matarlo, ¿no es cierto? O seamos sinceros, a mí no me pasa nada más. ¿Qué haría con sus calumniadores si la Biblia le permitiera torcerle el cuello? ¿Cuánto les gustaría torcerle el cuello a sus calumniadores? A ver, levanten la mano. No a media asta,
Nos gustaría, pero dice la Biblia, no paguéis mal por mal, sino paga un mal con un bien. Qué difícil, ¿no es cierto? Qué difícil. Cuando le han puesto su nombre por los suelos y lo han enlodado y han dicho las peores cosas que usted no ha hecho. No solamente quiere demandarlo, sino matarlo. Provocar un accidente por allí, como un accidente. Resulta muy difícil que un verdadero cristiano no haya sido calumniado, o una verdadera cristiana. Y también sucede que los cristianos y las cristianas a veces calumnian a los demás, ¿sí o no? Porque les caen mal, porque les caen gordas. Decía, hay grupos cristianos que a veces no son muy grandes, a donde la obra no crece porque hay un chismarajerío, como decía un hombre. Están peleando como perros y gatos. Están tratando de aparecer unos mejores que los otros. Y es un lío. Pero escúchenme bien, no solamente en grupos así pequeños, sino dentro de grupos como aquí en Convivencia Cristiana. Hay grupos que han permitido que Satanás a estar hablando de los demás. A mis oídos han llegado muchas situaciones a donde maliciosamente le dicen, oye, ven para acá, mira, quiero que oremos por fulana de tal. Nada más te digo esto, no es chisme, pero vamos a orar porque fíjate que fulana de tal así, 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 así. No me digas. Y la otra va y le dice, oye, vamos a orar por fulana de tal porque fíjate que así, así, así. Y le pasa lo que aquel sacristán, el señor sacerdote estaba oficiando la misa y vio una rata que pasó por allí y le dice al sacristán, anda una rata. Y aquel no oyó bien y le dice al de la primera fila, dice que anda una gata. Y el otro no oyó y cuando llegó hasta atrás dijo que andaba una vaca. Y la vaca, y la verdad se adultera de boca en boca hasta que la persona que ha sido calumniada está muy mal. Ya nadie cree en su reputación, todas las malven. Es una situación muy difícil. Así que entonces yo espero que aquí en Convivencia Cristiana corrijamos esas cosas. Dios quiere hacer cosas grandes a nivel individual y grupal, pero tenemos que estar libres de todas esas cosas. Si hemos sido calumniados, pidamos al Señor que nos dé fortaleza para seguir adelante. Pero si hemos calumniado, también es tiempo de decirle, Señor, perdóname, la regué. Yo decía hace rato que no solamente Winmayer ha dicho, resulta difícil que un verdadero siervo del Señor haya escapado de la crítica, la difamación, de ser víctima de la chismografía, los falsos testimonios. Y alguien ha dicho con mucha frecuencia que los árboles que llevan más fruto son los que más piedras le tiran. Al menos en mi experiencia cuando era niño, yo no tenía muchos recursos, mi padre no tenía muchos recursos económicos, y uno está insaciable de comida, de fruta. Y yo recuerdo que allá en Iztapalapa habían lugares a donde habían milpas, pero en la casa del hacendado habían esos árboles grandes, gigantes, llenos de cientos de chabacanos. ¿Cuántos conocen los chabacanos? Son más o menos como los duraznos, pero son ricos. Y más cuando están en su punto. Los limpia usted así y se los chupa. Y qué ricos. ¿Y saben qué hacíamos para comernos? Porque salían muchas ramas y cargados de cientos de chabacanos. Piedra tras piedra, tras piedra, tras piedra. Y así caían los chabacanos. A los que no tenían nada, ni una piedra le lanzábamos. Si usted es cristiano o cristiana y está produciendo fruto, y mucho fruto, va a sufrir de la calumnia. Ay, sí, esa ya se cree la divina garza, que sabe mucho, la muy espiritual. Ay, esté preparado para esto, me escucha. Pero también quiero decirle, no calumnie, no levante falsos testimonios contra alguien. No chisme de los demás. Mi abuelo, que era muy sabio, no conocía al Señor. Mi abuelo materno era bajito de estatura, güero. Y decía, entre tantas cosas, dice, en boca cerrada no entra la mosca.
No entra moscas. Pero el que tiene la boca cerrada, abierta, a rato hasta una mosca se le va a parar. ¿No es cierto? Y más si está comiendo pastel. Sí. ¿Qué cochinas son las moscas? ¿No es cierto? Se paran en todas partes. Yo no creo que alguien pueda decir como aquel negrito que estaba vendiendo su miel, pero era tan codo, que un día una mosca cayó allí en la miel que le estaba vendiendo. Y era tan codo, que dijo: mosca, no te llevas mi miel. Fuera. Yo no creo que alguien cuerdo haga eso. Este es un chiste. Pero no creo que alguien diga: ay, qué rica mosca. ¿O sí? Yo sí fui a predicar a veces a Sánchez Magallanes, Tabasco. Y era una nube de zancudos. Pero nubes. Mientras estaba compartiendo, se me pasaban los zancudos. Pero siquiera eran zancudos, ¿no? Pero una mosca, imagínense. Cuando no abrimos la boca, no permitimos inmundicia en nuestras bocas, en nuestra vida. Vamos a obedecer lo que dice la Biblia. Y si usted está pasando por una situación difícil, pues vea. Así que entonces, ¿cuál es la receta eficaz que nos llena de consuelo, paz y confianza ante los ataques de la calumnia? ¿Sabe lo que dijo el Señor en Mateo 5, 11 y 12? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Nos hacemos cristianos y la gente habla lo peor de nosotros. Al pastor le han atribuido que todas las mujeres tienen alguna relación con el pastor. Así habla la gente. Y así, ¿cuántas difamaciones contra el pueblo de Dios? ¿Cuántas cosas se dirán en contra de ustedes? Por su fe en el Señor. Pero yo le voy a decir una cosa: prosiga. Dice la Biblia, lo voy a repetir: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Todavía no hemos llegado a nuestra patria celestial, pero llegará el momento en que lleguemos ante la presencia del Señor, y dice la Biblia, el galardón es grande. Inclinemos nuestra cabeza un momento. Hay dos cosas que vamos a hacer. Tal vez antes de ser cristianos o cristianas hicimos algo incorrecto, calumniamos a alguien, levantamos falso testimonio, dijimos las peores cosas de alguien. Si algunos de ustedes pueden todavía reparar esa situación, háganlo. Pida perdón al Señor si usted ha calumniado a alguien, si ha levantado falso testimonio, si ha hablado mal de alguien, si ha chismeado de alguien. Dígale: Señor, perdóname, quiero crecer, quiero que sigas fluyendo en mi vida, quiero crecer en tu gracia y en el conocimiento tuyo. Porque no lo tenemos que decir delante de los demás. En boca cerrada no entra el amor. Pero también, si usted ha sido calumniado o está siendo calumniado o calumniada, acuérdese lo que dice el Señor: Él sacará a luz nuestra justicia. Y somos bienaventurados cuando la gente habla toda clase de mal contra nosotros. Y es una enseñanza como tantas enseñanzas que la Biblia nos dice: mueva. Deje que Dios le dé la vida abundante. Dios quiere bendecirle más. Dios quiere llevarle al éxito. Dios está interesado en bendecirlo. A usted, señorita, a usted, joven, a usted, caballero, a usted. Más que nada por la enseñanza. Ha sido una enseñanza para tener cuidado y también para soportar en ocasiones la calumnia en una actitud como la tuya. Señor, sino que tú tomes esta situación que muchos pasamos. Y también cuidarnos, Padre, de nuestros labios. Por todo, en el nombre de Jesús. Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.